Saludos queridos amigos del canal de ajedrez online. Vuelve el ajedrez de élite mundial. En esta ocasión, como ya sabéis, nada más y nada menos que el torneo de candidatos del año 2014. Un torneo esperadísimo. Hoy la primera ronda, 4 partidas, como ya sabéis, 8 jugadores se enfrentan a doble vuelta, lo cual quiere decir que serán 14 partidas en total, y de aquí saldrá el retador oficial al título mundial, que pertenece, como ya sabemos todos, al noruego Magnus Carlsen. Y vamos a comenzar con una partida bastante esperada por todo el mundo, la partida que se ha disputado entre Vishy Anand, el ex campeón del mundo, contra Levon Aronian, en principio el favorito o uno de los favoritos a ganar este torneo y a ganarse el derecho a enfrentarse al campeón mundial, el noruego Magnus Carlsen. Vamos a comenzar la partida. En verdad que esta partida de alguna manera ha sorprendido. Vamos a ver el desarrollo, porque como os digo, pues bueno, en teoría Anand pues está jugando este candidatos porque evidentemente tiene una plaza al haber perdido el último campeonato mundial, y en un principio pues bueno, se puede pensar que Anand, como dicen muchos, pues ya debido a su edad y otra serie de cosas, pues bueno, tendría problemas en este torneo. Vamos a ver cómo ha ido la partida. Apertura Ruy López, que no sabemos ya de la apertura Ruy López a estas alturas, conocidísima, como ya sabéis. Los últimos grandes torneos y grandes partidas, las negras han utilizado mucho la berlinesa, pero es conocido que el segundo jugador del mundo por ranking, Levon Aronian, le gusta más jugar de una forma más clásica, como veremos la apertura española, y en concreto, después de enroque corto en esta posición, Anand juega H3. ¿Por qué? Normalmente aquí la jugada más conocida, la que más se ha repetido en la historia del ajedrez en la apertura Ruy López, es la jugada C3. Y aquí viene el conocido gambito Marshall, que se produce después de estas jugadas, donde las negras entregan un peón y después de esta serie de movimientos más o menos forzado, se llega a esta conocida posición teórica que las blancas retiran la torre a E4 o a E1, y las negras continúan con dama H4. Las negras entregan un peón, pero bueno, tienen cierta compensación por el peón entregado. Y el gambito Marshall es muy del agrado de Levon Aronian. Así es que, en mi opinión, acertadamente, Vishy Anand juega la jugada H3, que es bastante interesante y es una de las múltiples formas que hay de evitar, o al menos intentar desviarse de la variante principal del gambito del Marshall, de la apertura Ruy López. D3, otra jugada muy de moda, como ya conocéis los que seguís mis vídeos de la apertura española, de la apertura Ruy López, que tiene la virtud que es una jugada muy flexible, que esconde muchísimos planes. El caballo puede venir a C3, las blancas todavía tienen, digamos, a su disposición muchas jugadas. La jugada alfil G5, el caballo puede hacer el recorrido habitual de la Ruy López, y es una jugada bastante flexible. Aquí Aronian igualmente se decide por D5, una jugada pues bueno, que tiene su mérito porque es bastante activa y arriesgada. Anand come en el centro y aquí juega caballo D2, una jugada es interesante porque igualmente puede comerse el peón nuevamente de E5, ¿no? Pero ha considerado, pues bueno, como él tenía la idea de evitar a toda costa el Marshall. Aquí las negras, bueno, tienen varias jugadas. Dama de 6 podría ser una, tocando la torre, y después de que Anand retirara su torre, previsiblemente a
A E1, pues bueno, aquí te dispone de varias jugadas. Traer la torre al centro o crear algún tipo de amenaza con la jugada alfil H4 y posteriormente pasar la torre, una de las torres a E8. Esto parece ser que no le ha gustado mucho al ex campeón mundial Vishy Anand y ha jugado de forma más sólida, caballo de 2, con lo cual tiene sus piezas, trae sus piezas al juego y se dispone a ocupar buenas casillas. Ha seguido Aronian, pues bueno, de alguna manera volviendo a invitar a comer el peón, y en esta ocasión Anand sí que ha considerado que podía comerlo, ya que ya no hay el pase normal de la dama hacia H4, que sí que se producía con las jugadas alfil de 6 y la dama estando en D8 puede pasar a H4, creando algunos problemas al enroque de las blancas. Anand ahora sí se ha comido el peón y Aronian ha hecho caballo F6, cuando en principio todo parece indicar que aquí la jugada que se corresponde con el plan que ha iniciado, entregando el peón el conocido peón de E5, parecería que la jugada normal sería caballo F4, ¿no? Para seguir con la presión al enroque de Anand en este caso. Aquí me imagino que Anand hubiera jugado caballo F3 y bueno, la posición es bastante complicada y desde mi punto de vista aquí habría que analizar la jugada caballo por G2. No sé si esto lo tenían analizado el uno y el otro, pero esta posición me parece bastante interesante para las negras. Así es que no sé, después de caballo F4 no sé qué tenía pensado jugar Anand, porque como os digo, después de caballo F3 creo que la jugada caballo por G2 es bastante molesta. La pregunta, o sea, ¿por qué? Pues porque rey por G2 parece ser que aquí hay una jugada bastante fuerte y oculta, que parece a simple vista absurda, pero es la jugada A5 que está amenazando cazar el alfil y posteriormente torre A6. Así es que bueno, esta posición no sé si la tienen analizada, pero el caso es que no, pues bueno, no han querido entrar ni uno ni otro. Al menos Aronian no ha querido jugar caballo F4, ¿no? Pero en mi opinión es bastante interesante. Por ejemplo, C3 para dar salida al alfil y torre A6. Esta posición, pues bueno, sería como mínimo interesante de analizar, ya que la torre va a venir a G6 en la próxima jugada. Vamos a seguir la partida. Hubiera sido muy interesante que Aronian hubiera hecho caballo F4, sin embargo se ha decidido por la más sólida en un principio, caballo F6, pero aquí pienso que esto le da tiempo a Anand a reorganizar su posición. Comienza con torre E1, la torre al final tiene que salir de E5, E5 no es una casilla estable para la torre, y Aronian completa su desarrollo. El único problema es que pues tiene peón de menos y Anand en un principio parece que va a llegar a tiempo de fortalecer su posición y desarrollar las piezas. Alfil de 6, jugada típica en estos esquemas, y alfil de 3, con lo cual, pues bueno, Anand completa su desarrollo, tiene peón de más y todavía no se ve claro cómo Aronian puede hacerle de alguna manera daño. Se decide, pues bueno, a doblar torres, ¿no? A traer, como ha entregado peón, tiene todas sus piezas en juego, solo le falta traer la torre y bueno, tiene cierta presión sobre el enroque de Vishy Anand. El tema es ver si esto es suficiente o no, porque el problema es que al estar abierta la columna de digamos, si Anand puede, vamos a quitar flechas, si Anand puede intercambiar torres, cambiar una torre o dos en la columna de conseguirá mantener su peón de ventaja. Juega de 4, una jugada interesante, un plan, tiene muchas jugadas, pero vamos a ver cómo juega aquí el anterior campeón del mundo, Vishy Anand, bastante interesante, una forma bastante interesante de jugar, porque en realidad
tampoco es que tiene muchas jugadas útiles. Si nos ponemos a pensar dama de 2, pues bueno, alfil por F3 las negras están prácticamente ganando. Dama E2 es una jugada muy mala, no, la dama no debe ponerse nunca en la misma columna de las torres. Y aquí juega un plan muy interesante, que es D4, y después del doblaje consolida su posición con C3. Y tiene un plan bastante interesante. Juega aquí Aronian H6, una jugada también lógica para controlar la casilla G5 de posibles saltos del caballo, del alfil, da un aire a su rey, bueno, una jugada bastante estándar. Y aquí nos enseña cómo jugar Anand esta posición con caballo E5, una jugada realmente magnífica, porque aquí, pues bueno, la jugada más habitual, la que haríamos casi todos, A4, para intentar abrir el flanco de dama y intentar dar juego a la torre de A1. Aquí nos enseña Anand cómo trata esta posición de una forma muy interesante. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho en algunas ocasiones, cuando se tiene una ventaja, a veces es mejor transformarla en otra ventaja, aunque sea un poco más pequeña, pero más concreta. ¿Por qué digo esto? Después de estas capturas, Anand ha devuelto el peón, pero ¿qué sucede? Ha devuelto el peón, pero se queda con la potentísima pareja de alfiles que no tienen oposición. El alfil negro en concreto, el que va por casillas negras, no tiene oposición. El caballo, como veréis a lo largo de la partida, va a tener problemas, y sí que tiene una pieza buena, que es el alfil de B7, pero en conjunto la posición de Anand es bastante, tiene una ligera ventaja muy molesta. Digamos que hace 4 o 5 jugadas tenía peón de más, pero las negras podían atacar al rey, y ahora simplemente ha cambiado el carácter de la posición, lo cual es de aplaudir y de reconocer el mérito, el grandísimo mérito que tiene Vishy Anand, con la edad que tiene, jugando el torneo de candidatos del año 2014. Así es que aquí, a partir de aquí, empieza a jugar de una forma, pues bueno, realmente muy fuerte. Con C4 lo que hace es abrir la posición e intentar debilitar todavía más la estructura de peones de Aronian. Ese es el gran problema que tiene Aronian. Los alfiles son fortísimos, la torre va a venir al juego en su momento, o quizás doblando la columna de D. Ahora lo veremos, y Aronian tiene que hacer la jugada C6, con lo cual esta posición es ya de ventaja para el ex campeón del mundo. Como os digo, pareja de alfiles, la casilla de 6 es tremendamente débil, por ahí puede venir la torre a D6, por ejemplo, y las blancas tienen una partida muy cómoda, una ventaja muy cómoda. Torre C1, la otra jugada lógica de la posición, como habíamos comentado, torre al juego. Y realmente lo malo de la posición de Aronian, como os digo, para mí uno de los favoritos para ganar el candidatos, pero bueno, esta partida vamos a ver vamos a ver cómo se desarrolla. Quedan muchas, pero vamos a seguir con la partida y viendo cómo de qué forma tan magistral juega Anand esta fase de la partida, esta fase técnica de la partida. A4 insiste para abrir la posición para sus alfiles y sus torres. Aronian come en C4, digamos que no aguanta la presión, y alfil por C4, con lo cual las blancas tienen una pequeña o no tan pequeña una ventaja realmente, que las negras no tienen ningún contrajuego, solo pueden intentar establecer algún tipo de fortaleza, que es lo que hace con caballo de 5 Aronian. Lo que pasa es que la posición de Vishy Anand, del ex campeón del mundo, es demasiado cómoda. Sus alfiles empiezan a jugar F3, una jugada muy interesante. ¿Para qué? No solo para expulsar a la torre, sino para traer el rey al centro. Ya sabemos, multitud de veces repetido, el rey en los finales es una pieza muy fuerte. Así es que el rey se dirige hacia el centro con la casilla, con la jugada rey F2.
El alfil vuelve a C8, no tiene grandes jugadas en Aronian, y Anand juega alfil F1, aunque simplemente lo que hace es consolidar su posición y de alguna manera puede amenazar jugadas del estilo de alfil D4, centralizando y presionando al peón de C6. Aronian aquí ya tampoco tiene mucho tiempo, como veis, tiene 8 minutos, 8:40, y todavía tiene que hacer 10 jugadas para llegar al control. Torre de 3, una jugada bastante fuerte, que controla la casilla E3, se dispone a pasar a B3, una jugada bastante flexible. Caballo F4 y torre B3, con lo cual el debilitamiento de las casillas negras se hace bastante evidente. Aronian no tiene más remedio que hacer jugadas más o menos de espera, quizás una entrada en D2 es lo que busca, pero aquí, como vemos, volvemos a ver la gran potencia de los alfiles en una posición abierta. Alfil E3 defiende la casilla de entrada de la torre y a la vez amenaza el caballo. Alfil D2, una reubicación. Esto se llama en ajedrez dominación del alfil sobre el caballo, que desde D2 lo que hace es controlar los movimientos naturales que tiene el caballo en este caso. Así es que es un concepto bastante básico, pero interesante de recalcar. Además, el alfil en un momento dado podría venir a la casilla A5. Caballo F6, como veis, Aronian va moviendo, pero en realidad no sabe muy bien qué hacer, y aquí ya pues Anand está molestando muchísimo, porque el alfil toca la torre y la jugada torre B8 podría ser tremendamente molesta. Fijaros en la maniobra de Anand, torre D3, torre B3, extraordinaria, excelente, para entrar por la retaguardia de la posición de Levon Aronian. La Aronian vuelve a E8, como vemos le quedan 3 minutos y 24 segundos y debe realizar 5 jugadas, lo cual es un problema añadido. A Anand todavía le quedan casi 40 minutos. Torre B6, una jugada muy fuerte de dominación, tocando todos los puntos débiles. Así es que si echamos algunas jugadas hacia atrás, por ejemplo en la jugada 25, desde que Anand comenzó a hacer A4, o sea A4 vemos como todo lo que ha conseguido desde hace 10 jugadas para llegar a esta posición. Torre 5, esta parece un error, pero en realidad, pues bueno, la posición de Aronian, en este caso, del segundo mejor jugador del mundo, si nos atenemos a su ranking, ya es bastante delicada. Alfil C3, tocando la torre debería de mover, pero en ese caso, si la torre vamos a imaginar, pues no sé, cualquier casilla, torre A7, pues simplemente Anand aquí incluso puede comer en F6 y ganar tranquilamente este final. Como veis, la estructura realmente lamentable de Aronian en este caso le llevaría a una derrota segura. Así es que digamos que inventa sin tiempo este recurso táctico, pero claro, el problema es que es un recurso, pero no la posición de las blancas es demasiado buena para que aquí les pueda suceder algo. El ex campeón del mundo come en E5, también podría haber comido en C6 tranquilamente, pero se decide a comer en E5, que nuevamente llega a una posición más concreta, donde elimina una torre y se queda con una torre mucho más activa que la de su oponente. El alfil, como veis, desde hace unas 10-12 jugadas está dominando totalmente el tablero, el alfil de Vishy Anand. Después de caballo por A4, torre por C6, el problema de Levon Aronian es que su caballo, como vemos, como ha dado tantas vueltas desde que estaba en D7 a F6, a D5, y el caballo no tiene ese problema de los caballos
generalmente, no siempre, en las posiciones abiertas, que no tienen los alfiles, dominan al caballo. Así es que aquí ya técnicamente seguramente la posición de Levon Aronian está ya perdida. Juega torre de 8, que es la última jugada del control, la jugada 40, pero aquí con la sencilla torre C4, Bishi Anand va a completar su plan de caza al pobre caballo, en este caso de Levon Aronian. Alfil de 7, jugada única, pero B3 va consumando la caza del caballo de A4. Alfil B5, jugada única para no abandonar, para no perder en el acto el caballo, pero con la tranquila torre B4 Anand se asegura la gran ventaja en esta partida. Caballo B2. Aquí deciros que había, por ejemplo, si alfil por F1, simplemente rey por F1 y el caballo se sigue perdiendo. Así es que intenta aquí una jugada curiosa Aronian. Alfil por B5, buena, ya que si alfil por B2 tendría el recurso torre de 2 jaque Aronian. Sin embargo, aquí come en B5, alfil por B5, una jugada fuerte y ganadora, y después de peón por. Aquí deciros que había una jugada muy curiosa, A5, que en un principio parece que ponen problemas a las blancas, pero claro, una posición torre 2 alfiles, esto normalmente no pasa, y simplemente con alfil B6 Anand mantendría una ventaja ganadora, que le harían ganar fácilmente la partida. Así es que Aronian evidentemente ve la jugada alfil B6, se decide por comer en B5. El problema es que después de rey E3, defendiendo el alfil, centralizando el rey, llevando el rey al centro, Aronian está completamente perdido. Así es que aquí, bueno, pues da un jaque, digamos los jaques de la muerte, como se suelen decir, y después de rey C3, como fijaros que gran maniobra, aquí decide abandonar Levon Aronian, con lo cual Bishi Anand se pone en cabeza en solitario del torneo de candidatos 2014, ya que las otras partidas han terminado en tablas. Aquí, por ejemplo, si Aronian intentara jaque, después de rey C2 nuevamente, su caballo queda encerrado. Así es que gran victoria, en mi opinión, de Bishi Anand, del ex campeón mundial, y en cierta manera sorpresa, ya que Aronian podría considerarse uno de los favoritos a ganar este torneo, pero bueno, digamos que Anand ha vuelto. No sabemos si a partir de la segunda mitad del torneo va a mantener este ritmo, pero ahí está Anand con un punto y todos los demás jugadores con medio punto, y Aronian evidentemente con 0, ya que perdió esta partida. Espero que os haya gustado y seguimos con las retransmisiones del Candidatos de Ajedrez del año 2014.